Buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Ajustes transitorios al sistema institucional de evaluación de estudiantes en el marco de la flexibilización curricular. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos a que en el transcurso de la actividad envíen todas sus preguntas a través del chat al panelista Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisette Sea. Lisette es subdirectora de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida, Lisette, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes a esta sesión de webinar que nos convoca el día de hoy, ajustes transitorios al sistema institucional de evaluación de estudiantes en el marco de la flexibilización curricular. La idea de que nos podamos encontrar el día de hoy para hacer esta reflexión, lo que nos ha permitido es adentrarnos en una conversación que nos va a permitir identificar esos elementos que son claves en el proceso de flexibilización curricular y la manera como vamos hilando y cómo vamos articulando todos los esfuerzos para que el aprendizaje en casa se dé en las mejores condiciones. Sabemos y tenemos claro las dificultades de esta coyuntura y todo lo que ha implicado para el sistema educativo, donde definitivamente nuestros educadores han sido parte fundamental y son los protagonistas de este reto pedagógico que hemos asumido como país. Y es una discusión y es una reflexión que no convoca solamente a los educadores colombianos, sino que convoca a los educadores de todos los países y toda la región en el mundo. Todos estamos como en la misma dinámica, hemos tenido la posibilidad de estar en conversaciones también con otros países a nivel de Latinoamérica y que conozcan nuestra experiencia y nosotros compartir también la experiencia de estos países para que podamos tener cada vez mayor información y tomar decisiones que a través de esa posibilidad de intercambio nos den como mayores luces y mayores posibilidades. En esa vía nos encuentra con nosotros el día de hoy el coordinador de evaluación del equipo de referentes del Ministerio de Educación Nacional. El coordinador de este equipo de evaluación se llama Ricardo Cañón. Ricardo es licenciado en matemáticas, magíster en evaluación y aseguramiento de la calidad educativa y es el coordinador del equipo de evaluación de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. También se encuentra con nosotros el líder de currículo del equipo de referentes, es Edwin Alexander Duque Oliva. Él es magíster en educación con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica y es especialista en educación de la Universidad de los Andes y es licenciado en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Estos dos profesionales, quiero contarles a todos, estos dos profesionales son los encargados de dar toda la línea pedagógica, curricular y didáctica de los procesos en el Ministerio de Educación, y es para mí un orgullo el día de hoy poder compartir un escenario de diálogo, de acercamiento a la comunidad educativa, y que seamos a través de este mecanismo una voz más cercana a cada uno de los más de 400 participantes que ya tenemos a través del canal, a través de este webinar y de la plataforma web. Ya más adelante nos informarán quienes estamos conectados por el canal de YouTube y por el Facebook. También poderles contar que en este momento el país está siendo y teniendo siendo líder a nivel latinoamericano también en todos estos procesos curriculares, pero procesos muy interesantes que hemos venido teniendo y que muchos de ustedes han participado con nosotros en los laboratorios pedagógicos, como un escenario de coconstrucción que nos ha permitido primero reconocer la realidad de las entidades territoriales y con las secretarías de educación acompañarlos en todo este ejercicio de flexibilización curricular y poder identificar desde allí los modos de hacer que más se adecúan a las necesidades de los territorios. Y en esa misma vía, entendiendo que todos los ajustes al sistema institucional de evaluación, identificar criterios de evaluación y promoción que realmente respondan a las necesidades contextuales,
nos pone a nosotros en un escenario bien interesante que nos da la posibilidad, obviamente, de tener cubiertas como todos esos procesos de acompañamiento, seguimiento, que van a dar esa posibilidad también a niños, niñas, adolescentes y familias de poder acompañar y dar la continuidad al proceso de formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. Sin más preámbulo, quiero darle entonces la palabra a nuestro coordinador de evaluación. Iniciemos entonces el ejercicio de esta sesión de diálogo y de intercambio, no sin antes recordarles que todas sus dudas, inquietudes, por favor las diligencien a través de nuestro chat para que en el momento en que podamos nosotros interactuar a través de estas preguntas, pues tengamos allí la memoria de ellas. Muchas gracias. Lizeth, muchísimas gracias. Bueno, para poder poner un contexto a lo que nosotros queremos desarrollar el día de hoy, compartir con todas las personas que nos están acompañando en este webinar que desde el equipo de evaluación y el equipo de referentes de la subdirección de referentes y evaluación de la Dirección de Calidad del Ministerio, hemos estado adelantando un trabajo a lo largo de todos estos meses en los que hemos podido compartir con personas de las entidades territoriales, con docentes, con directivos docentes, de algunas sugerencias, de algunas recomendaciones que en el marco de la autonomía institucional y de las consideraciones y orientaciones que el Ministerio de Educación ha expedido para que podamos continuar con un trabajo en casa, se han dado para que de esa misma manera, con base también a la reflexión que hemos nosotros podido hacer de la retroalimentación de lo que pasa en región, compartir con ustedes algunos aspectos que consideramos que son claves y que pueden incluso llegar a orientar un trabajo a mediano o largo plazo que nos llevan al fortalecimiento no solamente del proceso curricular, lo que tiene que ver con las metodologías, lo que tiene que ver con el plan de estudios, sino también del proceso evaluativo, que tal vez a lo largo de estos últimos años hemos dejado casi que al final y que nos hemos centrado en la parte didáctica, en la parte pedagógica, pero que vemos también necesaria que la evaluación se pueda articular para que en esa articulación nosotros pues tengamos un sistema institucional coherente, que podamos encontrar desde la evaluación y desde el sistema institucional de evaluación no solamente lo que tiene que ver con la parte administrativa o toma de decisiones, sino que incluso la evaluación se vuelva la oportunidad para potencializar en los estudiantes lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, el tema de la autoevaluación y que el estudiante también asuma su rol protagónico en este proceso de aprendizaje en el que el docente, pues dada también el trabajo que se da en casa, asume un nuevo rol, que es un rol de tutor, y que en ese acompañamiento pues necesitamos también plantear estrategias, porque no es llevar la presencialidad a los sistemas que estamos llevando a cabo en estos momentos, sino todo lo contrario, poderlo potencializar. De las cosas que nosotros entremos a reflexionar el día de hoy, y que ustedes han venido trabajando también en los establecimientos educativos, muy seguramente quedarán definidas de manera definitiva en el proyecto educativo institucional, en el sistema institucional de evaluación, y esa es también la posibilidad para que nuestras estrategias y todas las herramientas que nosotros hemos contemplado ahorita, pues potencialicen mucho más la práctica pedagógica, fortaleciendo también las estrategias que llevamos a cabo en nuestras planeaciones y que contribuyan de la mejor manera al fortalecimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Le doy la palabra a la subdirectora. Quiere compartir con nosotros un mensaje. Bien, la idea entonces es que podamos iniciar identificando como cuáles son esos elementos que han venido liderándose para lograr la flexibilización curricular. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de evaluación formativa, que está identificada y está en asocio con todo el proceso de flexibilización curricular, que ha sido como el mensaje que nosotros hemos querido transmitir a todas las secretarías de educación desde el inicio de todo el proceso que hemos dado en este año, es porque debemos entender que la evaluación no está sola. La evaluación hace parte fundamental de ese ejercicio de flexibilización porque es la que nos permite a nosotros armonizarnos con las preguntas que ustedes ven aquí frente a la naturaleza del currículo.
este sentido nos permite identificar el porqué de los aprendizajes, qué es eso que nosotros consideramos como establecimiento educativo que los estudiantes deben aprender, qué es lo que se debe aprender y enseñar, por qué, en qué momento es pertinente, cómo lo debemos hacer y con qué recursos debemos contar para este ejercicio. Este sistema, entendido desde la mirada curricular, es lo que nos permite a nosotros hoy en día centrarnos de una manera diferente. Los propósitos que teníamos al inicio del año son muy distintos a los que la emergencia nos ha puesto en contexto. Cuando nosotros a nivel institucional tenemos un énfasis como colegio, nuestro establecimiento educativo le da prioridades de una manera preponderante al desarrollo de ciertas habilidades, pues eso nos permite a nosotros en este momento hacer un tránsito que nos da la posibilidad a nosotros de poder identificar esas realidades. ¿Sí? Si yo tengo un énfasis, por ejemplo, en tecnología en mi institución educativa, pues en este momento debo identificar cuáles son esas preponderancias que deben estar presentes allí y depende obviamente en el marco de la autonomía curricular que cada establecimiento educativo tiene, que lo podamos entonces manejar. Fundamental aquí que podamos nosotros dentro de esta mirada sistémica de currículo entender cómo la naturaleza nos permite a nosotros hacer esas adaptaciones necesarias. Hoy en día, por ejemplo, han prevalecido en el ámbito educativo el desarrollo de unas habilidades que no necesariamente fueron siempre prioridad. Nosotros no tendríamos necesariamente como prioridad la capacidad de adaptabilidad del sujeto, la capacidad de analizar información para tomar decisiones informadas. Y con esta avalancha de información que todos los días recibimos por todos los medios, pues se hace necesario desarrollar con mayor finura esta serie de habilidades. Y es aquí donde la evaluación en su dimensión formativa nos permite a nosotros hacer un ejercicio de acompañamiento que realmente brinde las condiciones necesarias para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan ese acompañamiento que se requiere con o sin presencialidad. Estamos hoy en día de manera aguda viendo necesidades que los diferentes territorios han tenido siempre, pero el reto aquí es pedagógico, no tecnológico, y es desde allí donde nosotros hemos asumido estas posibilidades de trabajo. Ricardo. Sí, y vale la pena también señalar que el currículo como tal considera la evaluación. La evaluación no está aparte del proceso curricular, sino que todo lo contrario, es el proceso evaluativo el que nos permite identificar si lo que estamos llevando a cabo para fortalecer o llevar los aprendizajes de los estudiantes va por el camino que nosotros también hemos planeado. No es solamente la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, sino incluso la evaluación de la misma práctica, porque en ese proceso de retroalimentación, con base también al alcance que tienen los estudiantes en el proceso, nos va a dar a nosotros también paso para poder establecer si nuestros criterios de evaluación están acordes con lo que hemos planeado. Y aquí uno de los primeros aspectos a tener en cuenta en el fortalecimiento del sistema institucional, y es que los criterios de evaluación que nosotros lleguemos a definir, pues tienen que estar en el marco, en estos momentos, de la priorización de aprendizajes que hemos desarrollado, y en segundo momento en el alcance o en el propósito que hemos definido nosotros como el propósito de enseñanza. Si allí tenemos nosotros puntos por entrar a reflexionar o analizar, es clave que los tengamos presentes para que en el mejoramiento del proceso evaluativo lo tengamos en cuenta y podamos establecer algunas estrategias que nos lleven no solamente al planteamiento de estrategias para conllevar el trabajo que se adelanta en casa, sino que también un proceso que nos permita a nosotros valorar lo que los estudiantes logran evidenciar de sus aprendizajes. Efectivamente, Ricardo, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver también de manera importante la pertinencia de los roles de los actores educativos. Cuando uno se imagina en su institución haciendo qué tipo de adaptaciones razonables a ese sistema institucional de evaluación, pues necesariamente nos lleva a pensar en esos criterios de evaluación y promoción que necesariamente son y determinan un camino y unos modos de hacer que están en este momento totalmente y deben estar totalmente contextualizados. Y seguramente las familias para nosotros en este momento son uno de los vehículos más importantes para poder desarrollar cualquier iniciativa. Siempre hemos acudido a esa necesidad de que la familia esté en total y permanente coherencia con todos los procesos educativos, pero en este momento es fundamental.
son las familias quienes nos están ayudando a viabilizar los procesos, son las familias las que están acogiendo y acunando a sus niños y a sus jóvenes para que estos procesos se den. Sabemos también que en territorio y en el área rural hay muchos niños que están apoyando a sus familias en las labores del campo, pero también las familias les están dando otras opciones y posibilidades para acceder al servicio educativo, y es allí donde los actores nos tienen que dar también opciones para que esos modos de hacer del trabajo en casa y en este momento ya iniciando el proceso de alternancia, pues se dé de manera preponderante allí. Siguiente, por favor. Y en esta vía, saber y dependiendo de los escenarios que tenemos y que estamos viendo que están transitando a lo largo de este tiempo que hemos estado nosotros en esta cuarentena, en esta coyuntura, como se ha venido transformando, unos eran los escenarios en el mes de marzo y el mes de abril. Hoy en día esos escenarios se han movido porque gracias a Dios ha habido muchas opciones a nivel municipal, departamental, a nivel del gobierno, donde las condiciones de conectividad, las condiciones de acceso, las condiciones de permanencia han ido variando y han ido cambiando. Y esas mediaciones pedagógicas que nos permiten la interacción entre docentes y estudiantes es lo que más se ha modificado. ¿Cuál es el reto enorme de esos contextos? Lograr que haya espacios de interacción entre docente y estudiante. ¿Sí? Ahí es donde está, digamos, como que la esencia de este reto enorme, porque iniciamos con unas poblaciones en su gran mayoría en el área rural donde no necesariamente había posibilidad de interacción. La posibilidad de interacción se daba a través de una guía que nosotros como educadores no teníamos necesariamente las herramientas para que fuera y potenciara el manejo del trabajo autónomo. Entonces, en este momento, esos tránsitos y esas estrategias didácticas han ido como variando, y nosotros desde el Ministerio de Educación hemos venido trabajando de manera conjunta con las entidades territoriales de manera muy fuerte para lograr que esas estrategias didácticas se den de manera integrada, se den de una manera que logre llegar y traspasar las barreras de las disciplinas y que se centren un poquito más en las realidades que los niños, jóvenes y adolescentes están viviendo. Ricardo. Sí, y desde lo evaluativo, pues es importante considerar qué vamos a evaluar. Y hay que evaluar, que está atado a los criterios de evaluación con los propósitos que hemos definido en el aprendizaje de nuestros estudiantes. También es necesario mirar el cómo. El cómo evaluar pues hace que también en estos momentos tengamos que definir diferentes estrategias para que en una triangulación de información podamos tener alguna retroalimentación mucho más efectiva. Y esa es la clave de un proceso evaluativo visto desde lo formativo, y es que es pensar más allá de la calificación o de certificar aprendizajes en los estudiantes, es también tener la posibilidad en el que en el proceso que adelanta el estudiante pueda él mismo identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. El tema de la autoevaluación, cuando estamos hablando de casi que un aprendizaje autónomo en el que el estudiante, independientemente de cuál sea el canal que utilice para trabajar, ya sea mediado por tecnología o no, pues el estudiante se vuelve el que regula su tiempo. Entonces, en esa regulación de tiempo, pues van a aparecer otros aprendizajes que no necesariamente van a articularse al tema cognitivo, al tema de las áreas o las disciplinas, sino que incluso el tema de cómo el estudiante está abordando las actividades, el tema de las estrategias que él también lleva a cabo para poder abordar lo que se le está proponiendo en el avance en estos tiempos, pues también es clave. El tema socioemocional, por ejemplo, cobra mayor sentido en estos momentos en el que no necesariamente tenemos que asignar calificaciones a lo que el estudiante logra mostrar o logra evidenciar. Y en ese marco, pues nosotros como docentes también entramos en un proceso de reflexión hasta dónde todo lo que nosotros les estamos proponiendo a nuestros estudiantes es necesario calificar. Valdría la pena identificar más bien cuáles son las actividades claves para hacer una retroalimentación mucho más completa que le permita al estudiante avanzar en su proceso e identificar cuáles son sus errores para poderlos fortalecer. Las metodologías pues también son cruciales. No es solamente la estrategia de poder vincular, por ejemplo, el tema de las áreas para hablar de un trabajo transversal, sino que en esa propuesta o en esa metodología podamos nosotros vincular diferentes momentos de evaluación. Hablamos nosotros o veníamos conversando de que en una secuencia didáctica, por ejemplo, vinculamos momentos para hacer diagnósticos,
procesos para identificar si lo que el estudiante está aprendiendo pues se está dando de la mejor manera y un proceso de cierre para identificar el alcance de ese aprendizaje. Sin embargo, los actores que también se unen al proceso que se adelanta en trabajo en casa, como son las familias e incluso los compañeros en la medida de lo posible, pues también son claves poderlos tener. Y nosotros como institución y como docentes, pues también tenemos aquí la posibilidad de formar a las familias en lo que es la evaluación. Poder romper el mito en que la evaluación es solamente la nota, de que la retroalimentación que espera la familia, por más completa que sea, pues puede quedar allí porque a la familia lo que le interesa es identificar si el estudiante pasa o no pasa el área o el año. Entonces también es fundamental. No esperamos con esto que tengamos nosotros ahora un proceso que nos lleve a una articulación completa del sistema institucional de evaluación de la noche a la mañana. Sabemos nosotros que estos son procesos, que la situación por la cual estamos nosotros atravesando y la incertidumbre que tenemos también hasta cuándo vamos a estar en ese proceso de alternancia o de trabajo en casa, también son claves tenerlos en cuenta y que los criterios, las estrategias, las metodologías y los recursos pues tengan una concepción que esté atada al propósito formativo que queremos nosotros llevar a cabo. La autoevaluación entonces va a ser un punto crucial acá. En los encuentros que nosotros hemos desarrollado con las entidades territoriales, hacemos esa reflexión en que podamos establecer nosotros si lo que está definido en el sistema le permite al docente o le permite al establecimiento pues poder verificar o constatar que efectivamente ese proceso de autoevaluación se está dando. En el marco, pues claro, del decreto 1290, en donde nos señala que la autoevaluación es uno de los aspectos claves, que no basta con destinar un tiempo al final de cada periodo para que el estudiante se asigne una valoración, sino que en esa asignación de esa valoración pues es necesario pues también orientarlo para que el proceso formativo en el marco de la autoevaluación también se dé. Si eso lo logramos hacer, vamos nosotros a poder identificar en la evaluación un componente que nos va a nosotros permitir desarrollar pensamiento crítico. No estamos hablando de trabajar la evaluación en el área de sociales, en el área de lenguaje, en el área de matemáticas, sino que son las actividades mismas atadas al proceso que adelantamos en cada una de las áreas la que nos va a permitir desarrollarlo. Allí entonces el estudiante va a ser capaz incluso de hacer un diagnóstico previo al abordaje de una actividad. Nos va a permitir a nosotros como docentes recibir retroalimentación de la propuesta que estamos poniendo a consideración del estudiante para el desarrollo de los aprendizajes y no necesariamente con base a esa retroalimentación vamos nosotros a tener que asignar una valoración o una calificación. Estos puntos nos llevan a nosotros también a identificar si la planeación o en la priorización de aprendizajes le estamos dando un espacio a la evaluación o si por el contrario estamos nosotros remitiendo actividades, recepcionándolas y continuando evaluando de la misma manera. Tengamos en cuenta que no todos nuestros estudiantes están en las mismas condiciones, no todos tienen la posibilidad de conectarse a internet o tener un dispositivo para consultar sus actividades. Entonces vamos a considerar allí otros aspectos que están más asociados a la autorregulación del estudiante para poder nosotros también entrarlo a valorar. Hemos hecho nosotros también un trabajo interesante de hablar de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas como instrumento que nos relaciona los criterios, pues también facilita el tema de la retroalimentación, que la retroalimentación vista no solamente en el tema de asignar la nota a partir del número de errores o aciertos de una actividad, puede orientar el proceso de aprendizaje del estudiante, o sea, nos va a ayudar a nosotros también a hacerlo. Entonces, nuestro sistema institucional de evaluación no requeriría que tengamos relacionados todos los criterios, todos los instrumentos, todas las estrategias, pero sí unos llamados claves que no deben quedar solamente escritos en el sistema, sino que podamos llevarlos a la práctica en el quehacer diario del acompañamiento en la formación de nuestros estudiantes. El tema de las familias, por ejemplo, hemos visto nosotros que varios establecimientos han considerado que la familia, en la valoración que puede hacer del trabajo que adelanta los estudiantes, se ha tenido en cuenta en un porcentaje en la asignación de la calificación o la nota del trabajo del estudiante. Es bueno hacerlo siempre y cuando tengamos nosotros unos criterios que orienten a la familia en asignar esa valoración. Si esos criterios se
se quedan cojos, por llamarlo de alguna manera, lo que vamos nosotros a tener es que la familia asigne siempre una valoración positiva al trabajo del estudiante por no tener unos criterios claros que lo orienten a tomar esa decisión. Sería oportuno vincular a la familia, si es posible, y si vemos que la familia tiene las competencias o tiene el conocimiento para poder desarrollar este proceso de una vez sin tener ese acompañamiento, sin asignarle una valoración a lo que la familia indica. Porque en estos momentos, cuando tenemos a los estudiantes trabajando en casa y no hacemos o no invitamos a la reflexión en cuanto al proceso evaluativo, podemos también caer en que la actividad que estamos recepcionando no necesariamente la está haciendo el estudiante. Entonces nosotros tenemos una relación en los establecimientos de los estudiantes que no se conectan, pero no sabemos si los que se están conectando y están entregando actividades efectivamente son los estudiantes quienes están realizando la actividad. Porque pues, si la familia está acompañando el proceso y tiene la posibilidad de orientar la actividad que se le está proponiendo al estudiante, puede resultar que estemos calificando a la familia y no a lo que el estudiante logra demostrar en sus aprendizajes. Por eso acá la reflexión que no vamos a hacerla de hoy a mañana, si es necesario empezarla. Esa reflexión pues va a vincular a todos, desde el consejo directivo, el consejo académico, los docentes, los mismos estudiantes y la familia, para que podamos nosotros rescatar la concepción que tiene el decreto 1290 en cuanto a la evaluación, que la evaluación es un proceso que es continuo, que lo que buscamos es poder valorar los desempeños de los estudiantes y en esa línea pues debemos nosotros también generar reflexión en cuanto a las escalas, la manera en que hacemos los reportes y que todo esto nos permita a nosotros tener un proceso de acompañamiento y empezar a desmitificar el tema de la asignación de una nota a cada una de las actividades que se proponen. También sabemos nosotros que si las actividades que se proponen no son calificadas, entre comillas, el estudiante puede perder el interés de realizar la actividad. Y es porque la concepción nos lleva a eso, ¿no? De que la evaluación es la nota. Entonces también en ese proceso de autoevaluación en que incluso el estudiante sea capaz de decir o relacionar por qué no puede abordar una actividad, qué consideraciones puede tomar para mejorar en cuanto al desarrollo de las actividades, pues van a nutrir el proceso de desarrollo integral que al final es lo que buscamos nosotros con nuestros proyectos educativos institucionales. No solamente que se obtengan máximas calificaciones en las áreas, sino que el desarrollo que el estudiante está teniendo en el proceso, pues nos lleve nosotros también a valorar que nuestro proyecto está alcanzando el propósito que tenemos definido aquí. Ahí, Ricardo, me parece clave que podamos identificar 3 escenarios básicos de posibilidades de interacción que hemos encontrado nosotros en el diálogo con las entidades territoriales y con los educadores en el país. Tenemos un escenario que todavía se mantiene y es un escenario donde la única posibilidad de interacción que tienen los educadores con su estudiante es a través de guías que les llegan a los niños a través de un mensajero pedagógico, a través de la mochila pedagógica, como en el caso de Guajira, a través del PAE, de las personas que viabilizan todo el plan de alimentación escolar, y guías que van y vienen, se le entregan a los niños y luego de un tiempo que el maestro estipulado retornan al educador también por esa misma vía de correos y que de pronto también tienen posibilidades a los medios análogos que son la radio y la televisión. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, ¿qué nos permite? Algún tipo de interacción a través de cualquier medio, a través de cualquier pantalla o red. Puede ser mensajes de texto, puede ser a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas inclusive que el maestro hace, porque tenemos reporte de muchos maestros que nos dicen, mi niño está ayudando a su papá en el campo, y él está entonces en el tiempo en que normalmente en las horas de la mañana el niño estaba estudiando, pues está ayudando a su papá en el trabajo, pero el niño llega más o menos a tal hora y a esa hora el profesor se puede comunicar con el estudiante. Entonces, y se mantiene la posibilidad de radio y televisión también acompañado de este ejercicio. Eso permite algún tipo de comunicación donde el niño expresa sus inquietudes o el maestro le manda un audio explicándole las acciones, las actividades, y de pronto también en algunos casos se combina el ejercicio entre el trabajo de guías
y la interacción asincrónica que tiene con su educador. Y tenemos un tercer escenario que es cuando, debido a posibilidades de conexión, de conectividad, de manejo de plataformas, los niños y los maestros tienen la posibilidad de interacción en encuentros sincrónicos en tiempos establecidos. Y es allí, Ricardo, donde yo encuentro mucha coherencia con esas opciones y posibilidades, usando portafolios, usando rúbricas, como tú lo mencionabas, porque yo también les decía al inicio, nosotros como maestros y como educadores no estábamos entrenados para hacer guías de trabajo que el niño desarrollara solo en su casa. Nosotros hacemos talleres, guías, proyectos, siempre estuvimos haciéndolo pensando en que había una intermediación y en que nosotros éramos quienes viabilizábamos esa mediación en el encuentro colectivo. Pero hacer ese tránsito nos ha costado a todos mucho. Esto nos cogió a todos por sorpresa y nos ha tocado hacer uso de herramientas que de pronto no consideramos necesarias. Hoy en día, por ejemplo, el ejercicio de los programas de televisión, así, los programas regionales y el programa nacional que tenemos de Profe en tu Casa han sido herramientas muy valiosas porque han permitido viabilizar y entender diferentes maneras y modos de hacer. Y en esa vía, también viabilizar estrategias de evaluación y valoración, dándole un énfasis muy grande, y tú hablabas ahorita, Ricardo, de la autoevaluación, pero también de la orientación que muchos maestros le han dado a todo el ejercicio de trabajo metacognitivo. Y esta es una herramienta también poderosísima que le permite al estudiante ir haciendo autogestión de su proceso. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en una guía de trabajo le digo a un estudiante, ¿entendiste la instrucción? ¿Para ti fue fácil entender la instrucción o tuviste que pedirle de pronto a algún adulto o a tu cuidador que te hiciera la aclaración? Los ejercicios o la práctica que estás desarrollando, ¿qué generó para ti? ¿Qué reflexión te suscita la tarea que acabas de realizar? ¿Cómo te sentiste escribiendo determinado texto? Digamos que eso también da muchas herramientas para fortalecer ese trabajo autónomo, para fortalecer esos elementos que necesariamente han dado la posibilidad de que nos movamos distinto, ¿sí? Que nos movamos distinto y que los niños busquen otras maneras de comunicarse, otras formas de entender y de poder interpretar su realidad. Cuando uno tiene un escenario rural, pues las posibilidades también son bellísimas. Y en ese preciso ejercicio, nosotros hemos entablado un diálogo con la región, es muy importante, que a través de los laboratorios pedagógicos, aquí tenemos muchos compañeros del programa Todos Aprender en nuestro público, tenemos muchos líderes de calidad que han estado con nosotros acompañando el ejercicio, reconociendo lo que está pasando en territorio, reconociendo las necesidades del territorio y diciéndonos a nosotros, Ministerio de Educación, ayúdenos a entender esta realidad. Y todo el equipo de referentes y el equipo de evaluación ha estado muy al frente, y por eso les podemos hablar en este momento de esas precisiones y esas particularidades que quisiera que Alexander, como líder de currículo, nos ayudara pues también como a complementar esta reflexión y podernos dirigir en este momento a nuestros 671 asistentes a través de la plataforma Webex, y que podamos contarles de qué manera hemos ido interpretando y haciendo esa articulación armónica en los procesos curriculares en el marco de la flexibilización, y cómo la evaluación viene a ser un elemento preponderante dentro de esta sinergia. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias, Lizeth, muy gentil. Realmente es un gusto estar acá con ustedes generando un proceso de reflexión y construcción colectiva entre todos para poder aportarle a estos procesos de enseñanza y aprendizaje que hemos desarrollando en acompañamiento en casa, y que a futuro estaremos proyectando en cualquier momento. Llegará el momento de generar ese proceso de retorno progresivo a la escuela como tal, pero con unas condiciones que sean favorables y que garanticen esa educación de calidad. En ese marco, pues quiero contarles que se han desarrollado muchas acciones muy interesantes, y más en este concepto, lo que tenemos aquí en la presentación puntualmente, que es la priorización de aprendizajes. Frente a la priorización de aprendizajes se ha marcado algo muy interesante, que es consolidar esa política educativa que se viene desarrollando, ese marco de competencias en el cual nos lleva a reflexionar lo que significa y lo que nos lleva a la priorización de esos aprendizajes. Empezamos a mirar lo que constituye y significa propiamente esas competencias, que son esa articulación de conocimientos, habilidades y actitudes que a través de un desempeño en un contexto propio, retador y nuevo, se pueden garantizar y desarrollar puntualmente. Eso nos llevó a pensar, y a pensar no solamente individualmente, sino en un trabajo colegiado,
¿Por qué? Porque con esta emergencia sanitaria nos llevó a un trabajo colectivo entre docentes, estudiantes y familia. Ya llega una tríada muy interesante que se empieza a consolidar, a estructurar y a pensar cuáles son esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes que se pueden desarrollar en casa, en un acompañamiento en el cual el docente va a orientar ese proceso, pero el estudiante empieza a trabajar un rol fundamental, porque empieza a ser el mediador de su propio aprendizaje, a empezar a desarrollar un aprendizaje autónomo, a mirar cómo con el apoyo de su familia y el apoyo del docente y la posibilidad de a través de un contacto, de una comunicación con sus compañeros, bien sea por cualquier mediación pedagógica que vamos a mirar más adelante, mediaciones pedagógicas a través de recursos impresos, análogos como la televisión y la radio, digitales que empiezan en un momento de asincrónico o sincrónico puntualmente y virtualmente si tienen toda la posibilidad, empiezan a definir qué conocimientos se puede desarrollar en casa, en esas actividades cotidianas del hogar, en la cocina, en la sala, en las habitaciones, en esa relación de convivencia, convivencia armónica, familiar, en el cual empiezan a mirar la posibilidad de priorizar qué conocimientos para esa convivencia se requieren para convivir pacíficamente, armónicamente, qué son esas emociones, qué es ese reconocimiento de emociones propias, emociones del otro, el reconocer unas emociones que son similares y nos lleva a un marco de la empatía, a tener una comunicación asertiva, una escucha activa que es tan importante, el parafraseo, esa técnica nos permite evidenciar lo que nos quiere decir otra persona y demostrarle qué es lo que queremos decirle a esa persona, a ese otro puntualmente. Ahí se empiezan a establecer esos conocimientos, esas habilidades tan interesantes que se pueden desarrollar en casa, como son la exploración, la observación, la construcción y empezar en estos acciones, recursos que se manejan en casa a definirlo. Y en ese trabajo, en esa tríada, podríamos decir, de docentes, estudiantes y padres de familia, la familia puntualmente se definen qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, definiendo esos aprendizajes fundamentales y esenciales a desarrollar en casa, pero que a futuro es importante mirar cómo ese estudiante en esa priorización de aprendizajes que está en casa, ese docente que ha aportado y esa familia, empezar a mirar cuáles esos aprendizajes que se empiezan a potenciar desde una cultura que se ha desarrollado puntualmente en un trabajo colegiado que ha desarrollado la escuela, cómo empieza a articular esos conocimientos, habilidades, entonces, es decir, aprendizajes esenciales y fundamentales que ha desarrollado en la casa, puntualmente con esos que nos espera a desarrollar en la escuela, que son el complemento, que se ha estructurado una posibilidad, una construcción colectiva que lleva tiempos, que lleva un trabajo ya establecido y hay que mirar esa armonización de aprendizajes en ese marco de esa priorización e ir construyendo como tal. Esa es como la postura que se ha venido construyendo de la mano puntualmente y de la familia que se ha convertido en un actor fundamental, en el cual la escuela y la familia han generado una alianza que nos permite de alguna forma ver cómo ese establecimiento educativo debe apoyar a la familia para fortalecer esas capacidades de cuidado, de crianza, de protección, de apoyo a la educación, que van a garantizar ese afecto, ese apoyo, esa compañía, ese monitoreo, ese cuidado, esa seguridad. Todo eso son aprendizajes que se han venido construyendo y que no se puede perder. Es el momento para empezar a constituirlos, a tenerlos, a mantenerlos y llevarlos en ese retorno progresivo a la escuela. Y eso no significa tener elementos de evaluación que nos garanticen ese acompañamiento, ese seguimiento, esa posibilidad de generar juicios de valor desde una mirada autónoma del estudiante, pero también del docente, y que ahí nos apoya bastante Ricardo en esa parte de lo que es la evaluación desde esa priorización de aprendizajes. Ricardo. Sí, Alex, y pues también en línea de lo que hemos venido conversando, en el marco del sistema institucional y lo que nos define la normatividad, nosotros como establecimiento sí podemos entrar a tomar decisiones incluso diferenciadas, que es algo que desde el equipo nosotros hemos podido compartir también en los diferentes espacios, y es que la priorización de los aprendizajes no obliga a que tengamos unos criterios de evaluación o promoción casi que estandarizados para todos los niveles. Entonces, fijémonos acá que si determinamos, por ejemplo, que en primaria vamos a hacer la priorización en las áreas de lenguaje, matemáticas y un trabajo transversal que fortalezca ese proceso desde las otras áreas,
pues allí los criterios de evaluación no pueden ser los mismos si hemos definido que en básica o secundaria vamos nosotros a establecer, en básica, secundaria o media, vamos nosotros a establecer el trabajo por las áreas. Entonces ahí también, para tener coherencia en la propuesta formativa y que nos permita a nosotros también hacer seguimiento a lo que nos hemos propuesto en esa priorización, pues esas decisiones las podemos tomar. Prácticamente que la flexibilización curricular sí o sí nos lleva a que tengamos que hacer también una reflexión, no tanto administrativa, no tanto a qué vamos a colocar ahora en el sistema para que sea coherente, sino más bien cómo desde la misma práctica que llevamos nosotros a cabo para acompañar a nuestros estudiantes, podemos nosotros tener fundamento en el sistema. Entonces acá no se trata ahora de que vamos nosotros a tener algunos criterios que le bajen la calidad al proceso, todo lo contrario, lo que estamos buscando con estas recomendaciones o con estas consideraciones es que el sistema apalanque lo que venimos nosotros trabajando en el aula. Si es necesario fortalecer el tema de la autoevaluación, poderlo hacer. Si necesitamos poder determinar unos criterios que nos lleguen a definir cómo armar los criterios de evaluación, pues podemos hacerlo. El tema de la retroalimentación, que no necesariamente debe hacerse cuando estamos nosotros haciendo la entrega de los seguimientos a las familias, sino que incluso podemos tener nosotros un reporte permanente en el cual la rúbrica pues también va a facilitar la labor. Aquí, puntualmente en el tema de las rúbricas, quisiera también hacer énfasis en que la rúbrica se vuelve incluso un instrumento para el aprendizaje, porque los criterios que entremos nosotros a relacionar allí, que si bien va a ser lo que nosotros vamos a valorar del trabajo del estudiante, podemos también vincular algunas otras acciones con las cuales generar un proceso formativo. El ejemplo que yo coloco es el armar un ensayo. Armar el ensayo más allá de la idea, si la idea está bien fundamentada, si tiene redacción, ortografía y demás, podemos vincular el tema de la referenciación bajo las normas APA, por ejemplo. No necesariamente tengo que entrar a valorar de entrada si el estudiante está referenciando bajo normas APA. Puede ser un criterio a considerar desde lo formativo para que a medida que el estudiante va avanzando y estoy colocando yo como docente de ciencias sociales o de lenguaje, la construcción de algunos artículos que posterior a esto en una quinta, sexta entrega ya sea un criterio a tener en cuenta. La rúbrica, además de eso, pues va a facilitar también la labor del docente, porque un proceso que puede orientarse es a que el estudiante pueda verificar si la actividad que está entregando está en coherencia con la rúbrica. O sea que tendríamos allí dos opciones que van a fortalecer el proceso. Una es que el estudiante genera un proceso de autoevaluación en cuanto a su tarea con base a esos criterios. Y no estoy hablando de que, o le estoy diciendo al estudiante qué nota se coloca por su trabajo. Ahí hay una acción puntual de autoevaluación. Y además de eso, pues el docente va a tener ya un documento o una actividad que está siendo entregada ya con una revisión previa al mismo estudiante. Entonces, fíjense que acá las actividades juegan también un rol importante para poder fortalecer el tema de la autoevaluación, que como lo digo, está muy atado a todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y que se vuelve muy importante con toda la situación que estamos nosotros atravesando como país, como sociedad. El tema del autocuidado, pues hace parte de un proceso de autoevaluación que no está en ciencias naturales de cuidarse, sino que es algo que nosotros podemos orientar de manera transversal con las actividades. Por eso es que el sistema institucional de evaluación pues requerirá una reflexión que por ahora nos va a llevar a tomar unas decisiones que nosotros hemos llamado de carácter transitorio para que podamos nosotros finalizar el proceso formativo, creo que por lo que queda de año, y que también pues sea un punto para que nosotros identifiquemos si lo que estamos hablando de evaluación formativa solamente lo estamos dejando en el discurso o si efectivamente las acciones que estamos llevando en el aula contribuyen a esa evaluación formativa que muy seguramente está enunciada en los sistemas institucionales y que es necesario rescatar. Acá, pues vale la pena también señalar que nosotros no estamos hablando de una nueva concepción de evaluación. Nos seguimos enmarcando en el decreto 1290, el documento orientador, que es el documento número 11, que también sería oportuno volver a retomarlo, hacer una lectura reflexiva de las consideraciones que allí se dan, por ejemplo, frente al tema de la promoción, no promoción, el tema de la
promoción anticipada y las estrategias también que podemos nosotros entrar a plantear a manera de nivelación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque el sistema también nos hace ese llamado, y es que podamos nosotros allí tener las diferentes alternativas para el proceso de fortalecimiento pedagógico a las necesidades de los aprendizajes, que es lo que nosotros hemos o que comúnmente llamamos como nivelación. Entonces, esos puntos son supremamente claves. La nivelación no puede quedarse en una evaluación, ¿sí? Decirle al estudiante, desarrolla este taller y aquí tiene una evaluación y miramos a ver cómo le va, porque pues la evaluación al final no va a recoger lo que es todo el proceso. Entonces requerirá que en esa priorización y en esa flexibilización de aprendizajes pues logremos también apalancarnos en nuestros referentes, identificar la posibilidad que nos dan, por ejemplo, los estándares básicos de trabajar por grupos de grados. Es un trabajo pues que ya incluso muchos establecimientos han adoptado, de poder mirar qué avanzar en estos tiempos articulado en esa organización para que en los siguientes años pues podamos llevar ese proceso de nivelación. Las actividades que incluso estamos desarrollando hoy de trabajo en casa, las secuencias, como bien lo indicaba Lisette, que nos han llevado a que nosotros pues también nos transformemos la propuesta pedagógica que veníamos desarrollando desde lo presencial para poderlas tener en un material que sea casi que autodirigido, van incluso a volverse estrategias que potencialicen esas estrategias de nivelación. Entonces, no echemos en saco roto todas las experiencias que hemos tenido ahorita. No se trata que cuando volvamos a la normalidad a hacer un borrón y cuenta nueva, sino que estas experiencias, en la medida de lo posible, si pueden documentarse y tenerlas allí, nos lleven también a nosotros a fortalecer no solamente el sistema institucional, sino también las estrategias, las metodologías y los planes de estudio que, como bien lo define la norma, constituyen el currículo en el país. Alex. Así es, Ricardo. Realmente eso nos permite ver y como lo establece la subdirectora, la doctora Lisset, la evaluación no está sola. La evaluación es un elemento del currículo que permite dinamizar, recrear, poner en sinergia esos elementos curriculares tan importantes que son los fundamentos, propósitos, las competencias, las metodologías y los recursos. Y nos permite eso, y quiero centrar en tres aspectos que establecía Ricardo de la parte de evaluación que son tan importantes en la parte de esa sinergia curricular puntualmente, que son las formas, que son puntualmente los tipos y que son los instrumentos, y cómo estos elementos de la evaluación recrean los diferentes elementos del currículo. Es decir, cuando miramos las formas, vemos que esas formas de evaluación son las que recrean los fundamentos que se requieren para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya no solamente se busca hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje que se esté estigmatizando y buscar solamente a una evaluación sumativa, sino que se busca complementar esa evaluación sumativa como forma de evaluación. Tiene elementos muy ricos, muy interesantes, pero no puede quedar sola. Debe estar acompañada con otras formas de evaluación que sean los procesos de enseñanza y sean desde una manera diagnóstica, formativa, que permita ir acompañando el proceso del estudiante y generando unos cortes donde se aporta esa evaluación sumativa, pero que solamente son cortes para poder establecer un diagnóstico, que es un elemento fundamental de la evaluación, pero que le aporta al currículo. ¿Y le aporta por qué? Porque le permite mirar cómo va avanzando ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo va avanzando ese desarrollo de aprendizajes, de conocimientos, habilidades y actitudes. Y si no, es el momento de generar una estrategia, un cómo, de cómo garantizar lo que también establecía un término interesante que establecía Ricardo, que es esa, no sé si llamar nivelación, refuerzo, esa, podríamos decir, armonización para el desarrollo de esos conocimientos, habilidades y actitudes, pero que no solamente queda también ese acompañamiento de la evaluación diagnóstica formativa, sino que es momento también de otra forma tan importante que se viene manejando a nivel mundial, y en Colombia lo estamos empezando a transformar totalmente, que es la evaluación mediadora, esa que reconoce al sujeto, al contexto, reconoce las características del sujeto, busca que se empiece a admirar cómo el sujeto, cómo el niño, la niña, el adolescente, el joven, el adulto, el mayor, aprende. Y al observar y admirar cómo aprende, el docente tiene la posibilidad de reflexionar sobre su práctica. Y al reflexionar sobre su práctica, la va a transformar, porque va en sentido de aprender. Y eso me permite llevar a la otra mirada, que son los tipos de evaluación. Cuando se empieza a trabajar tanto
la complementación, digamos, de la forma de evaluación sumativa, diagnóstico formativa, mediadora y significativa, lo que uno buscaría puntualmente es llevar y darle sentido a estos tipos de evaluación, que es la autoevaluación y la coevaluación. Y ahí es donde entra la sinergia de la evaluación con el currículo, con los elementos. ¿Por qué? Desde esos fundamentos que empiezan a mostrar la parte epistemológica, miradas de tendencias pedagógicas, bien sean tradicional, conductista, constructivista, social crítica, entre muchas que se han construido puntualmente, empieza a mirar cómo desarrollar esos procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo la evaluación le va aportando desde la autoevaluación y coevaluación. Pero para llegar a una autoevaluación hay que trabajar elementos fundamentales que también establecía Ricardo, que es mirar ese trabajo autónomo, esas herramientas para que el estudiante identifique qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes va a desarrollar, qué aprendizajes, cómo acuerda con el docente, con la familia en este momento de, uno podría decir, de crisis, pero que nos ha transformado el pensamiento para empezar a transformar la educación, a darle un nuevo sentido, un nuevo significado, a trabajar en casa y buscar un acompañamiento que nos lo exige, en ese acompañamiento en casa puntualmente. En ese momento, cuando empieza el estudiante a tener esa autonomía, esos acuerdos con los docentes para establecer qué es lo que va a desarrollar, qué es lo que va a alcanzar puntualmente, el estudiante va a tener un panorama y va a poder ser partícipe en su proceso de acompañamiento, en su formación. Ahí es donde entra la autoevaluación. Antes no. Antes no, porque puede ser una heteroevaluación condicionada, en el cual el docente dice, tome, evalúese esto. El estudiante dice, pero es que nunca me dijiste eso, nunca trabajamos eso. Ahí no hay autoevaluación. La autoevaluación es cuando el maestro brinda todos los espacios, los escenarios, el estudiante participa en la construcción de esos criterios, identifica hacia dónde va, qué es lo que va a construir. Y en el momento en que llega la autoevaluación, llega el otro tipo de evaluación en el cual nos daba también Ricardo, que es la parte de la coevaluación. Para pasar a coevaluación es importante manejar, pero ahí entra la parte del currículo, los elementos, entra la fundamentación y los propósitos que establece la, podríamos decir, la flexibilización curricular, que es diagnosticar, registrar, generar esa evolución, como les decía Ricardo, esa retroalimentación, llegar a seleccionar, llegar a un momento de valorar, certificar y promover, que son momentos también que se cuentan muy desde un paradigma sumativo, pero que se complementa fuertemente y que se debe complementar con los diagnósticos formativos, con lo mediador, con lo significativo, y entra el tercer elemento que son los instrumentos. Instrumentos, como lo anunciaba Ricardo, que permiten no solamente recolectar información, hay unos muy interesantes que permiten recolectar información sobre ese proceso que va desarrollando el estudiante en su, podríamos decir, desarrollo de aprendizaje, de conocimientos, habilidades y actitudes, como son los portafolios, entrevistas, encuestas, no sé, Ricardo brinda más el panorama sobre eso, pero también unos instrumentos que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente, articula los dos paradigmas de la evaluación puntualmente y que permite sintetizar y mostrar al estudiante desde la mirada de los elementos de fundamentación y propósitos, mirar qué es lo que el estudiante va a alcanzar, qué va a desarrollar. Y ahí entra la parte curricular porque debemos saber el camino a través de esas estrategias didácticas que buscamos establecer o construir ejemplos y que se vienen construyendo porque hemos aprendido. Esto es un proceso y como lo decías, lo dice Santos Guerra, Tiburcio Moreno, Alfonso Tamayo, colombiano, establece puntualmente que estamos en un momento de crisis que nos ha llevado a pensar en una nueva educación colombiana, pero que nos ha llevado a aprender los procesos que venimos desarrollando desde aprendizaje. Está aprendiendo el padre de familia, la familia, el estudiante, el docente está aprendiendo. Pasó de un contexto totalmente que estaba en la escuela a un contexto de acompañamiento en casa. Y debe pasar a un contexto de retorno progresivo a la escuela para garantizar esa presencialidad puntualmente. En ese marco es fundamental reconocer todas estas posibilidades de posturas de flexibilización curricular y como lo decía Ricardo, no es que estemos inventándonos, venimos y lo más interesante es que desde nuestra normatividad colombiana se establece la autonomía curricular en el cual nos da la posibilidad de seguir y continuar. Y desde antes venimos desarrollando esa flexibilización curricular, continuarlo según las necesidades, según los intereses, según el sentido que planteamos en la flexibilización del currículo. Un sentido que se enmarca en una construcción cultural, una construcción entre todos los actores educativos que nos permita
encontrar, definir esas necesidades de la comunidad educativa, pero también los intereses, y ya no solamente son los intereses del estudiante, sino los intereses de los estudiantes como centro del proceso de enseñanza, pero también los intereses de los docentes que están acompañando el proceso y los intereses de la familia. Y algo muy interesante también en el sentido es reconocer las potencialidades de nuestros contextos. La estamos dejando aparte y es fundamental. Reconocer nuestros territorios pecuarios, nuestros territorios agrícolas, nuestros territorios industriales, nuestros territorios turísticos y diferentes territorios que tenemos. Eso es una gran potencialidad que se tiene, pero se tiene mimetizada, está invisibilizada. Es importante recogerla en esa lectura de contexto con las necesidades e intereses y empezar a construir culturalmente una nueva postura de educación que tenemos que desarrollar culturalmente, y con eso nos centramos puntualmente en el currículo y lo vemos como la evaluación como elemento, y lo voy a decir, como lo dice la doctora Lisset, no está sola. La evaluación es el elemento que le da vida, sinergia a todos los elementos curriculares, y por eso celebro este momento de reflexión, de articulación, que es un momento para mirar cómo todo se genera una sinergia y puede aportar a estos procesos de acompañamiento, aprendizaje y enseñanza. Ricardo. Vale, Alex. Me indican que ya hay varias preguntas de los participantes a este encuentro. Entonces, para ir cerrando, veo necesario que podamos plantear algunos puntos claves en ese proceso de reflexión que se adelanta en los establecimientos educativos en cuanto al tema de la evaluación. El primero es que la evaluación no debe darse al final del proceso. Nosotros debemos buscar la manera en que la evaluación sea permanente o sea continua para que podamos actuar a tiempo con base también a las evidencias que va arrojando el proceso del estudiante. Entonces, eso nos lleva a que podamos fortalecer también nuestra práctica pedagógica y nuestros instrumentos y nuestras secuencias a vincular momentos que nos lleven a poder tener esa recolección de información, de que no necesariamente tenemos que enfocarnos o centrarnos en el tema de las áreas o en el tema cognitivo, sino que hay otros aspectos u otros componentes que son claves para poder hacer un seguimiento al desarrollo integral del sujeto que estamos acompañando. Que el tema de las escalas que estamos utilizando pues tienen que estar también en coherencia al enfoque que le estamos dando nosotros a nuestra organización curricular. Si estamos trabajando bajo un enfoque que son competencias, pues entonces miremos si la escala nos está ayudando a poder dar una retroalimentación en cuanto a los desempeños de los estudiantes. Si estamos trabajando una escala numérica, una escala cuantitativa, pues buscar la manera de poder traer alguna escala también cualitativa para que no sea solamente el número, porque tengamos en cuenta que la evaluación se vuelve también un factor clave para desmotivar el proceso del estudiante. Si un niño está viendo su retroalimentación y la retroalimentación solamente son X y X y X, pues vamos a tener allí aspectos en que el estudiante se desmotive, por ejemplo, del aprendizaje de las matemáticas, si en su taller encuentra solamente X. Entonces busquemos también la manera de dar algunos pasos que nos lleven a tener una retroalimentación mucho más efectiva, de poder también brindar incluso motivación con la retroalimentación que hagamos. Valoremos los aspectos positivos que el estudiante logra evidenciar en estos momentos y que nuestros criterios pues nos llevan también a determinar o poder más bien establecer si el propósito que hemos establecido pues está en coherencia. Si lo que estamos nosotros evaluando efectivamente está atado a lo que nos hemos propuesto alcanzar con la práctica que estamos llevando a cabo. Creería yo que en estos aspectos puntuales podemos iniciar un proceso de retroalimentación al interior del establecimiento y muy seguramente cuando empecemos a trabajar la escala, por ejemplo, de valoración o los reportes o cómo hacemos retroalimentación, eso nos va a empezar a hacer llamados a mirar si nuestros criterios están acordes a lo que estamos hablando en la propuesta, si la manera en la que estamos haciendo la retroalimentación pues también es efectiva, si la autoevaluación la estamos considerando para poder alcanzar esos desarrollos que queremos del estudiante. Entonces vamos a encontrar acá posibles rutas que aprovechando también el trabajo de las semanas institucionales puedan darse, ¿no? Pues como les decía, no estamos buscando ahora que de la noche a la mañana montemos un nuevo sistema institucional, sino que en la medida en que vamos avanzando también en el proceso,
y la vivencia misma del contexto nos llega a hacer esos llamados para que nuestros sistemas pues se puedan fortalecer y nos den también herramientas para coger evidencias, porque al final el proceso evaluativo es eso. Yo defino un propósito que se vuelve mi referente, evalúo y con base a la evaluación doy recomendaciones o doy retroalimentación. Entonces ahí es clave que podamos nosotros también iniciar con este proceso. Lizeth. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, Ricardo y Alexander, por todo este contexto y por esta reflexión que ya nos marca unos puntos claves fundamentales aquí en este ejercicio de reflexión. Quería contarles a todos que en este momento tenemos aproximadamente 940 personas vinculadas a esta reflexión a través de los canales de Facebook y a través de la plataforma Webex de este webinar. De diferentes regiones del país que nos manifiestan muchísimas inquietudes que quiero ir canalizando para que las vayamos respondiendo de acuerdo a como ustedes consideren, Alex y Ricardo, y en algunas considero que también puedo de pronto aportar en algunas de ellas. Los docentes que están en este chat nos manifiestan el miedo que tienen las familias y los padres de familia frente a los procesos de priorización de aprendizajes y de flexibilización curricular, porque sienten que los estudiantes se van a atrasar. Las familias sienten que no tienen la misma calidad en los procesos educativos y que sus hijos y sus familiares van a tener un retroceso en los procesos a través de los que están en este momento desarrollando el aprendizaje en casa. ¿Qué mensaje podemos transmitir a estas familias y a estos educadores que se relacionan directamente con las familias para que entiendan lo que significa este proceso? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy interesante porque definitivamente este momento de crisis, este momento de emergencia sanitaria nos ha llevado a repensarnos y a mirar cuál es el nuevo sentido de la educación y el significado que tiene la educación puntualmente. Eso nos ha llevado a generar diferentes estrategias, diferentes procesos en el cual entra la parte de la priorización de aprendizajes, pero esa priorización le ha dado sentido a la educación. Como les decía anteriormente, esa priorización se viene construyendo colectivamente entre docentes, estudiantes y familia. Y eso nos ha llevado a evidenciar que en casa se desarrollan otros aprendizajes adicionales a los que se desarrolla en la institución educativa. Además, nos brinda herramientas para poder centrar ese aprendizaje autónomo, en el cual el estudiante empieza a mostrarse, a entender que es el responsable, en último sentido, de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Y al ser el responsable es una ganancia grandísima, porque está generando un sujeto que toma conciencia, se concientiza frente al proceso de enseñanza, de aprendizaje propio, pero además empieza a reconocer la importancia que le brindan los demás, su familia. Si tiene la posibilidad, porque es que también hay que ver los contextos y las posibilidades que van construyendo su forma de aprendizaje autónomo. Y ese aprendizaje se puede dar de acuerdo a los contextos, los territorios. Es diferente generar una priorización de aprendizajes donde solamente estamos generando una mediación pedagógica con recursos impresos, donde está generando una mediación pedagógica con algunos recursos análogos, como la televisión y la radio, o digitales que también se manejan ahí, y recursos virtuales. En ese marco son diferentes contextos, pero es una construcción cultural que están permitiendo establecer los aprendizajes y están centrando esa posibilidad de desarrollar aprendizaje autónomo y un aprendizaje con sentido y significado. Muchos le llamamos significativo, no para enmarcarlo en las posturas teóricas de Novak, de Ausubel, de todos los que establecen puntualmente, sino para mirar cómo le dan sentido a ese aprendizaje autónomo y lo llevan para su contexto, la vida puntualmente. No creo que no creo que sea, no sé, cómo darle ese sentido de temor, no. Es un momento adecuado en el cual el estudiante, teniendo ese aprendizaje autónomo, que está en casa como tal, y va a tener un retorno progresivo a la escuela, es el momento en el cual el estudiante empieza a desarrollar ese proceso mental y que no solamente se busca que él se invente, experimente, desarrolle en casa, sino que tenga en ese retorno progresivo a la escuela
tener ese espectro grandísimo que se ha construido culturalmente y que se pueda armonizar con todos los conocimientos y habilidades y actitudes que se desarrollan también en la escuela. Aprovechar esa ganancia que se tiene, esa progresión de aprendizaje desde un trabajo autónomo, cooperativo y significativo en casa, y empezar a mirar un proceso de retorno progresivo a la escuela en el cual, lo decía Ricardo, lo decía la doctora Lisset, es el momento para empezar a generar diferentes actividades, acciones, instrumentos, herramientas, para mirar cómo articular, armonizar esos conocimientos fundamentales y iniciales que han desarrollado en casa, mirar y tener una posibilidad de diagnosticar hasta dónde han llegado, qué han alcanzado, porque han desarrollado. Y lo sabemos porque se ha convertido en significativo y está funcionando, y con las experiencias que hemos tenido en los laboratorios pedagógicos que se desarrollan con todas las regiones rurales del país como tal, hemos encontrado una ganancia altísima. Entonces, es aprovechar esa priorización de aprendizajes que se ha hecho en casa puntualmente y mirar con ese proceso de priorización que se encuentra de aprendizajes que están en el contexto educativo y cómo armonizarlo a través de instrumentos que me permitan generar esas nivelaciones. Y nivelaciones no solamente con unos instrumentos de prueba, sino ese es un elemento, pero muchos más, porque es que esas nivelaciones se van desarrollando a través de ese diagnóstico progresivo que se ha desarrollado en casa y ese acompañamiento que se da en el retorno progresivo en casa, a la escuela como tal. Entonces, pues lo que yo podría decir es, no es tenerle temor, sino al contrario, es aprovechar lo que se ha desarrollado en casa, que es fundamental, y más esa articulación que se ha hecho con familia y con docentes y con estudiantes puntualmente, y llevarlo a la escuela para poder mostrarle el resto de aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes que puede desarrollar el estudiante para poder garantizar esa educación de calidad del estudiante. Complementando ahí lo que compartes tú, Alex, es clave también que las familias sepan que nosotros como profesionales de la educación y como establecimiento educativo tenemos también la posibilidad de hacer esas evaluaciones diagnósticas. Claro, existe el temor porque pues esta situación atípica hace que esa priorización, por ejemplo, si estamos hablando de un área en particular, si la familia tiene la concepción de que no se están desarrollando todos los contenidos, ¿sí? Que de pronto cuando estuvieron en el colegio ellos como padres ya lo trabajaron, pues también es la oportunidad para poderles mostrar que la organización y el trabajo que nosotros adelantamos no se centra en los contenidos, que estamos buscando ir más allá de ellos y poderlos poner en cooperación al contexto actual. Entonces, pensar en que porque el estudiante no abordó en grado 11 las integrales o porque no alcanzó a ver la segunda derivada, entonces no es que el temor sea atado a los contenidos, sino más bien decirles a ellos que en esta estrategia también de flexibilización y lo que se viene adelantando para los siguientes calendarios, o sea, los próximos años, pues vamos a tener nosotros la posibilidad de poder tener acciones puntuales para que esos aprendizajes pues puedan fortalecerse. Allí, en los documentos que el Ministerio ha expedido, nosotros vamos a encontrar en los lineamientos para la alternancia una herramienta que se viene trabajando actualmente con el ICFES, que es poner la consideración de toda la comunidad educativa, incluso las familias, para que los estudiantes puedan tener un diagnóstico en las áreas que comúnmente han sido evaluadas por ICFES y que van a volverse también un insumo para poder hacer esa organización y esa planeación. Lo que no podemos echar en saco roto es las evidencias que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces también es necesario que identifiquemos nosotros cómo estamos haciendo la recolección de las evidencias de nuestros estudiantes, cómo estamos llevando esos reportes, porque esa información que va a volverse histórica nos va a nosotros también dar la posibilidad de, con base en esos resultados, plantear las estrategias de mejoramiento y fortalecimiento que se vienen dando. Ahí es supremamente clave que podamos hacer un diagnóstico no solamente de aquellos estudiantes que han trabajado mediante guías y que no han tenido la posibilidad de entregarlas continuamente a los establecimientos, como de aquellos que han venido haciendo las entregas, para que podamos tener un panorama completo y podamos establecer incluso la organización al interior de los establecimientos de cómo conseguir que los estudiantes alcancen los aprendizajes que estaban trazados para cada uno de los años. Muchas gracias, Alex y Ricardo. Aquí voy a viabilizar una pregunta con dos matices interesantes y para también hacer claridades porque aquí en el chat nos están pidiendo cosas súper contundentes.
Bueno, primero que sí es verdad que va a haber promoción automática, que hay varias entidades territoriales que tienen en su información que va a haber promoción automática. Y yo ya respondo esa inquietud. Nosotros como Ministerio de Educación, esa no es una posibilidad que hasta el momento se haya contemplado. Hemos direccionado todos nuestros esfuerzos a que los procesos sean totalmente contextualizados. Justamente en el marco de la autonomía curricular, lo que estamos buscando es que los establecimientos educativos sean quienes direccionen el ejercicio y direccionen el proceso de flexibilización, que no es exclusivo de la pandemia. La flexibilización está planteada en la Ley General de Educación como esa posibilidad de adecuar y adaptar la estructura curricular a las necesidades de una población específica con base en los principios educativos institucionales. Entonces, nuestros esfuerzos, digamos que todo el equipo del Ministerio de Educación ha estado siempre direccionando y orientando los esfuerzos a que podamos acompañar a secretarías de educación y desde allí a los establecimientos educativos para que tengan todas las herramientas necesarias para optimizar el proceso. Imagínense lo que significaría para nosotros como sector educativo que en este momento, pues indistintamente de las condiciones, entráramos a tomar una determinación de esta naturaleza. No es para nosotros en este momento una vía que hayamos contemplado porque sabemos y reconocemos el esfuerzo enorme que han hecho las familias, los niños, los educadores para mantenernos y lograr la permanencia de los procesos educativos, así se desarrollen desde casa y en este momento ya en características de alternancia en algunos establecimientos educativos. Entonces, quiero dejar esa claridad. Nosotros hasta el momento no hemos contemplado esta posibilidad, todo lo contrario, seguimos dando todas las herramientas necesarias para darle continuidad al proceso y que todos los estudiantes pues obviamente sientan que todo su trabajo está siendo valorado y sobre todo la posibilidad de tener esos acercamientos a realidades y aprender también de ellas. Voy a dar paso entonces a una de esas preguntas que nos hacen así, que necesitan respuestas así súper contundentes. Ejemplos de criterios de evaluación y promoción. Ejemplos de lo que debería contemplar en este momento desde esa priorización de aprendizajes. Ejemplos de criterios de promoción y evaluación, por favor. A ver, como está el tema de la autonomía, en el marco de esa autonomía se definen o se priorizan aprendizajes. Hablar de que vamos a tener un banco de criterios de evaluación definidos por el Ministerio de Educación Nacional, pues no tendría sentido. Lo que nosotros sí hemos orientado en los diferentes encuentros que hemos realizado y en las asistencias técnicas puntuales sobre este tema es a poder identificar las diferentes taxonomías, ¿sí? que están dadas desde los trabajos y las investigaciones que se dan en el ámbito académico en cuanto a la definición de estos criterios o poder tener una escala que nos lleve a nosotros a mirar un progreso significativo del estudiante, poderlas trabajar. Hemos nosotros identificado algunas taxonomías que cuando tengamos nosotros definido el propósito que tiene que estar anclado pues, a los referentes nacionales, podamos tener esa construcción. Si hablamos de ejemplos puntuales, podremos consultar las mallas de aprendizaje, unos documentos que se publicaron por el Ministerio de Educación en el año 2017. Allí vamos nosotros a identificar unas evidencias a manera de criterios que podemos tener en cuenta si queremos mirar una estructura de construcción. O pues hay también autores que definen diferentes, establecen algunas estructuras de cómo lograrlos establecer. Lo clave allí es que no nos logremos casar o consideremos tan solo una taxonomía. La más conocida, que es la taxonomía de Bloom, que nos permite hacer seguimiento desde lo cognitivo. Existen otras, está la de Cradwell, que hace todo un análisis desde lo socioemocional, una rúbrica, más bien una taxonomía que nos permitiría a nosotros hacer identificaciones de cómo es el comportamiento de nuestros estudiantes. No con esto señalar que tienen que asignárseles calificaciones, sino por el contrario poder hacer seguimiento a ellas. Está la taxonomía de Simpson, que hace una propuesta para hacer el seguimiento ya a procesos psicomotores. Entonces aquí el docente de educación física, el de artística, podría tenerlo en cuenta. Entonces es un proceso que hay que adelantar al interior del establecimiento para que con base a ese análisis pueda establecerse una estructura. Lo que sí es clave tener en cuenta al momento de definir los criterios de evaluación es que nuestros criterios nunca estén por encima de nuestro propósito.
por ejemplo, que dentro de mi propósito esté que el estudiante resuelva situaciones problema en el uso de la potenciación y que en mi evaluación yo les esté planteando el evaluar, proponer, conjeturar, o sea, acciones que están por encima de ese propósito definido. Entonces acá, por eso es importante que logremos mirar esos criterios para que nuestros criterios pues estén en coherencia con lo que estamos nosotros estableciendo en nuestra propuesta. Frente a los criterios de promoción, pues también es necesario que revisemos si en nuestro sistema institucional de evaluación existen algunos que son externos al proceso formativo del estudiante. Entonces, si bien está la autonomía institucional para definirlos, pues tengamos en cuenta si nuestro criterio de promoción está atado, por ejemplo, a la presentación de las pruebas saber, ¿sí? Entonces, si lo estamos considerando, pues identifiquemos también hasta dónde ese criterio de promoción pues, es resultado del proceso que llevamos nosotros al interior para alcanzar lo que estamos definiendo para cada uno de los grados. ¿Qué es clave también? Pues que reconozcamos los contextos. Existen prácticas que al interior de los establecimientos, por no poder tener definidos esos criterios en el sistema, en los que algunos están atados, por ejemplo, a la compra de materiales. Entonces, si el estudiante compra libros, si el estudiante sale a una actividad pedagógica, pues esto debemos identificar si efectivamente podemos llegar a considerarlos como criterios o más bien como unos aspectos que nos permiten tener una valoración al trabajo del estudiante sin tener que asignarles una nota o tenerlos en cuenta para tomar este tipo de decisiones. Totalmente de acuerdo. Totalmente Dale, de sigue, acuerdo. sigue. De pronto algo muy importante en la parte de la priorización de, digamos, de esos criterios, es importante lo que enunciamos anteriormente, que es garantizar que esta priorización de criterios para evaluar y para generar la parte de promoción deben ser reconocidos y construidos y brindados, socializados a todos los actores educativos. El estudiante debe conocerlos. Es un acuerdo que se establece entre ese trabajo construido entre docentes, pero también el estudiante debe conocer eso para poder tener como el panorama hacia dónde va a desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes. La familia es importante que la conozcan para poder sentarlo y llevarlo a esos entornos, a esos contextos, que sea significativo y que no solamente quede como en la parte escrita, sino que lleve a la práctica puntualmente. Quiero aquí complementar con una pregunta que me hacen frente a los derechos básicos de aprendizaje y las matrices de referencia. ¿Sí? Me indican si estas dos son las que definen lo que se debe estudiar o si son los estándares. Entonces, esa pregunta ha sido muy frecuente, entonces vale también la pena pues, hacer la aclaración al respecto. Los lineamientos y los estándares básicos de competencia son el referente nacional. Tanto los derechos básicos de aprendizaje, las mallas de aprendizaje, incluso las matrices de referencia, que son las que utiliza el ICFES para armar sus pruebas, vienen de los referentes, o sea, vienen de los estándares. O sea, que el referente como tal se vuelve el estándar. Ahora, estos documentos sí pueden ser considerados al momento de hacer planeación curricular, porque nos van a mostrar unos desagregados que nos van incluso también a facilitar el cómo llevar a cabo, cómo desarrollar el estándar que está definido en los referentes. Entonces, ahí también es clave que nosotros podamos hacer un barrido completo desde los estándares, porque las matrices de referencia, que son las que utiliza el ICFES como instrumento para armar sus pruebas, pues no nos van a recoger todo lo que desarrollamos en cada una de las áreas, porque pues primero es una prueba escrita de pregunta cerrada y el proceso pues desde las áreas es mucho más grande. Y los derechos básicos pues son mínimos y cuando uno los revisa pues podríamos decir que vienen de los mismos estándares. Entonces cuando exista un cambio en los estándares pues estos documentos pues tendrán que actualizarse. Entonces en esa línea nuestro referente debe ser siempre el estándar básico de competencia, los estándares. Muchas gracias, Ricardo, por esa claridad, porque sí ha sido, como han sido herramientas que ha puesto a disposición de la comunidad educativa el Ministerio de Educación, se tiende como a, digamos, como a confundir el propósito de cada uno, tal como lo menciona Ricardo. Nuestros referentes son los estándares básicos de competencias que están formulados por grupos de grados, teniendo en cuenta que el desarrollo natural del sujeto no se da de año académico a año académico, sino que se da en un lapso de tiempo
a partir de sus momentos de desarrollo. Y las otras herramientas, como las mallas de aprendizaje, los derechos básicos de aprendizaje y las mismas matrices de referencia, son herramientas que viabilizan y contribuyen al proceso de planeación pedagógica. Voy a dar paso a otra inquietud que hay aquí, porque muchos rectores y coordinadores nos están preguntando si esos ajustes transitorios al sistema institucional de evaluación requieren darse por grados o grupos de grados, porque ellos sienten que tienen esa necesidad, que si es necesario que haya solamente criterios en un único sistema institucional de evaluación, o que si ellos pueden llegar a tener diversificación de grados. Me causa además curiosidad que hay personas de diferentes regiones que están haciendo la misma pregunta. Entonces, por eso la direcciono a ustedes, muchachos. Vale. Pues en el marco de la autonomía y conociendo los contextos, esos criterios pueden ser diferenciados por niveles, incluso por grupos de grados, porque nosotros sabemos que los propósitos de formación atados también a la edad de los estudiantes pues van a ser diferentes. Y más cuando la organización curricular la estamos llevando a una organización o un proceso formativo por competencias. Entonces ahí, claro que puede hacerse todo en el marco de la autonomía institucional. Lo clave es que pensemos en que las decisiones que estamos tomando ahorita no son solo por el momento, sino que incluso nos puede llevar a una reorganización curricular también, para que nosotros pues tengamos una propuesta mucho más coherente a lo que hemos identificado como necesidad y que nos ha llevado a pensar a que tengamos criterios diferenciados. Entonces, en el marco del decreto es posible tenerlos así. Sí, estoy de acuerdo y apoyo, digamos, es en la mirada que se tiene que esa autonomía curricular establece la posibilidad de generar en la institución educativa esa posibilidad de generar esa reestructuración de las puestas de los curriculares que permiten establecer esos aprendizajes. Es importante tener en cuenta el marco de los referentes, que los referentes lo que buscan son un marco de esos conocimientos, habilidades básicas que le sirven para la vida al estudiante. Es importante reconocer y tener en cuenta esos estándares básicos de competencias para las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales, pero también las orientaciones pedagógicas para las áreas de tecnología, para las áreas de educación artística, de educación física puntualmente, que son esos referentes en el marco de competencias y que brinda, y valga la redundancia, como referentes, es el que te permite tener el panorama que se espera como básicos, pero de acuerdo a la lectura de contexto de cada institución educativa, es donde establece su postura y su propuesta curricular. Vale, muchísimas gracias. Recomendaciones para esos educadores que tienen estudiantes con los que no han podido tener interacción. ¿Qué posibilidades de evaluación con estudiantes con los que no han podido tener interacción distinta a un mensaje que emite el educador, pero que no ha tenido de vuelta de parte del estudiante? Vale, es recurrente también esa inquietud. Lo que nosotros hemos sugerido desde el equipo es que la familia debe también tener un rol protagónico, no reemplazando al docente, pero por lo menos sí garantizando que el proceso pueda adelantarse de la mejor manera. Constitucionalmente, pues la familia tiene ese llamado. Existe también en el decreto 1075 las responsabilidades de la familia en el proceso, donde se señala que deben apoyar a la propuesta de aprendizaje que ha definido el establecimiento y pues que en estos momentos cobra mayor sentido. Sabemos nosotros que existen esos casos. Aquí lo importante es que en el marco también de esa flexibilización y priorización de aprendizajes logremos definir esos que son básicos y que son no negociables para que el estudiante pueda trabajarlos. Lo clave también es que podamos acompañar con esas guías y estas recomendaciones una estrategia que nos permita recolectar esa información. Por eso hablamos del tema del portafolio, para que el portafolio pues se vuelva el banco de las evidencias y que una vez el estudiante pueda entregárselo o encontrarse con su docente, él pueda evidenciar qué ha logrado desarrollar,
poder analizar cuáles son las dificultades en los procesos y poder plantear esas estrategias de nivelación. Sabemos que el tiempo continúa avanzando, de que el tema de alternancia pues está también está siendo definido por los establecimientos, por las entidades territoriales, y que en ese proceso de alternancia muy seguramente, en la medida en que se llega a ser posible, pues los primeros estudiantes que serán llamados a volver en ese marco pues serán estos a los cuales no hemos tenido la posibilidad de continuar o no hemos tenido la posibilidad de retroalimentar. Entonces es muy clave que podamos tener las evidencias no solamente del proceso que han logrado hacer nuestros estudiantes, sino también del proceso que como establecimiento hemos llevado en cuanto a las estrategias que hemos propuesto para que ese proceso continúe. Entonces, si estamos llamando a las familias y no contestan, pues ya administrativamente poder tener ese seguimiento para que en caso tal se puedan tomar decisiones con fundamento. Pedagógicamente hay una postura y hay un elemento fundamental que garantiza de alguna forma o que establece como esa permanencia, y es la motivación. La motivación está centrada y está enmarcada en un término que se establece desde evaluación, que lo ha compartido Ricardo, y es la retroalimentación. Es fundamental garantizar esa retroalimentación para motivar la participación, la permanencia del estudiante. Cuando esa posibilidad de generar esa comunicación, mirar cuál es la posibilidad que se tiene, bien sea con recursos impresos, digitales, virtuales, mirar cuál es la posibilidad, pero hay que garantizar esa comunicación. Y en esa comunicación es importante una retroalimentación, pero con un término que es fundamental romperlo, que no sea sancionatorio, sino que sea una retroalimentación orientadora, que motive, que garantice motivación, porque así como garantiza la motivación, puede garantizar la desmotivación y totalmente la deserción. Ese término en la evaluación y en la parte curricular es fundamental. Hay que generar procesos de comunicación y motivarlos a través de la retroalimentación. Cuando un estudiante se siente escuchado, cuando un sujeto, docente, padre de familia, se siente escuchado y esa comunicación, ahí está la motivación para continuar en la educación. Gracias, Alex y Ricardo. Agradecer inmensamente a los más de 1000 educadores y miembros de la comunidad educativa que estuvieron con nosotros en este espacio. Este es un espacio abierto al cual ustedes van a poder acceder de manera sincrónica a través de nuestra plataforma Contacto Maestro. Allí se encuentran en un repositorio todas las grabaciones de todos los webinars que hemos tenido a la fecha. Y quiero despedirme agradeciendo a Alex y a Ricardo por su buena disposición y por este lindo espacio, y también invitarlos al próximo webinar que tendremos nosotros el día 29 de septiembre, donde vamos a trabajar el uso pedagógico de resultados para el mejoramiento de los aprendizajes, y vamos a contar con 2 experiencias bellísimas: la experiencia de la entidad territorial de Itagüí y la experiencia de la institución educativa agroecológica amazónico Buinaima, que nos van a contar, porque nosotros hoy hablamos aquí desde las posturas y lo que hemos venido trabajando con la comunidad educativa y las reflexiones que al interior de la subdirección de referentes tenemos como Ministerio de Educación, y que siempre pues ha contemplado la visión de los educadores, pero ustedes, todos los que están allí conectados, van a tener la posibilidad de viva voz de los principales protagonistas de este ejercicio, conocer estas experiencias y poder hacer intercambio con ellos. Entonces nos vemos el 29. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Ricardo y a Alex por su valiosa intervención, y a ti, Lisset, por moderar este evento. También muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas, y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. A través del chat les hemos compartido un enlace, que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de Contacto Maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que tendremos el día de mañana, viernes 18 de septiembre, de 10 a 11 de la mañana. Tendremos la conferencia histórica, retos y oportunidades en los procesos de enseñanza en la educación básica y media en Colombia. Todas esas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes.
De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.